El accidente que lo cambió todo, nunca había tenido miedo de la muerte, o al menos eso creía Julie. Tenía 35 años, una vida estable, un trabajo como fisioterapeuta y una familia que amaba. Vivía con prisa, como todos, de casa al trabajo, del trabajo al supermercado, del supermercado al gimnasio y de vuelta, siempre con la sensación de que faltaba algo, pero sin tiempo para detenerse a averiguar qué. Aquel martes parecía uno más. La lluvia caía en silencio mientras ella conducía por una carretera secundaria, perdida en sus pensamientos. Había discutido con su pareja la noche anterior y llevaba ese peso dentro del pecho. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran avisarle de algo, pero ella no escuchó, no podía escuchar, no todavía. Todo ocurrió en un instante. Un coche apareció de la nada, cruzando el carril contrario a gran velocidad. Julie solo alcanzó a gritar. El impacto fue brutal. Vidrios, metal, oscuridad. Y luego, silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era absoluto, total. No había dolor, no había ruido, no había cuerpo, solo conciencia. Julie no supo en qué momento dejó de estar en el coche. Solo supo que ya no estaba allí. Tampoco estaba en otro lugar. No flotaba, no se movía, no veía nada. Pero al mismo tiempo era, y eso bastaba. Lo primero que notó fue la ausencia de miedo. Lo segundo, una paz tan inmensa que no podía describirse con palabras. Y lo tercero, que todo lo que creía ser, nombre, profesión, preocupaciones, recuerdos, había desaparecido. Y sin embargo, ella seguía siendo. No había luces, no había túneles, no había voces angelicales, solo un vacío profundo. Pero ese vacío no estaba vacío, era un vacío lleno de todo. Era como si ese espacio contuviera todas las respuestas, todos los tiempos, todas las formas y ninguna. Y ella era parte de eso. No había pensamientos, no había preguntas, había presencia pura. En ese estado el tiempo no existía. No sabía si habían pasado segundos o siglos. Tampoco importaba, porque en ese lugar, si podía llamarse lugar, no había urgencia, no había deseo. Solo una sensación de fusión total con algo inmenso, sin nombre, sin fin. Julie no escuchaba con oídos, sentía, y lo que sentía era una vibración suave, como un pulso invisible que la mecía en una cuna hecha de conciencia. Todo era calma, todo era comprensión, todo era amor. Pero no el amor humano, condicionado, cambiante. Era un amor sin forma, un estado del ser. En ese silencio denso, Julie se dio cuenta de algo más profundo. Ella no había ido a ningún lado. Ese estado, ese espacio, siempre había estado allí, solo que antes lo había olvidado. Era como si su vida entera hubiese sido un sueño. Y ahora, al fin, estaba despierta. La claridad era abrumadora, pero no invasiva. Era como si al estar allí se recordara quién era antes de haber sido Julie. No había identidad, pero había esencia, y en esa esencia no había culpa, ni juicio, ni pena. Solo un saber antiguo, una certeza sin palabras. Todo está bien, todo siempre ha estado bien. Eres parte de todo, nunca estuviste separada. Julie no pensaba, pero sabía, y en ese saber sintió, por primera vez en su vida, lo que significaba ser libre. El regreso que no pidió. En algún punto de ese estado de presencia pura, algo comenzó a cambiar. No fue brusco ni forzado, fue más bien como una suave ondulación en el tejido mismo de lo que estaba siendo. Una especie de vibración que, sin palabras, le anunciaba que algo debía suceder. Julie no lo interpretó como una amenaza. Era como el susurro del viento cuando cambia la estación. No lo entiendes, pero lo reconoces. La paz seguía envolviéndola, pero ahora algo en su esencia se activaba, como si una parte de ella, muy lejana, recordara que había dejado algo pendiente. No era una obligación, era una invitación, una llamada. Y entonces, por primera vez, apareció una forma. No era una figura humana ni una presencia concreta.
Era una especie de luz suave, dorada, sin origen ni dirección, que no hablaba pero comunicaba. Julie no supo cómo, pero entendió todo al instante. Puedes quedarte, pero también puedes volver. Hay algo que aún espera por ti. No había presión, no había juicio, solo amor y libertad total. Y esa luz, sin rostro, sin nombre, sin tiempo, parecía conocerla más que ella misma. En ese momento, un pensamiento cruzó su conciencia. No era un pensamiento en el sentido humano, sino un impulso sutil, una chispa que emergía del centro de su ser. Si vuelvo, quiero recordar esto, aunque sea solo un poco, aunque sea solo una huella. Y con ese simple deseo, todo comenzó a deshacerse. La vibración que la había sostenido comenzó a menguar, no por pérdida, sino por transformación, como si el infinito se comprimiera delicadamente, devolviéndola a una forma limitada. Una sensación tibia, pero más densa, comenzó a envolverla. Empezó a sentir peso, forma, frontera. Y entonces llegó el dolor, no el físico, aún no. El dolor de la separación, el dolor de alejarse de aquello que era ella misma en su forma más pura. Un llanto sin lágrimas, un adiós sin palabras. La conciencia de Julie se contrajo, sintió el latido de un corazón, el susurro de un pulmón, el temblor de un párpado. Sintió de nuevo el cuerpo, y en medio de ese retorno un grito seco. «¿Está despertando?» Eran voces humanas, médicos, luz blanca de hospital, tubos, máquinas, sudor, lágrimas, un caos completamente ajeno al universo que acababa de dejar atrás. Julie abrió los ojos, o mejor dicho, los ojos se abrieron por ella, pero dentro aún no había vuelto del todo. Durante horas no pudo hablar, no entendía las palabras, solo escuchaba el zumbido mecánico de una realidad que ya no le parecía real. Su cuerpo dolía, pero era lo de menos. Lo más difícil era comprender que había regresado. Y sin embargo, algo se había traído consigo, un perfume invisible, una vibración suave, una certeza sin forma. No soy este cuerpo, no soy este nombre, pero ahora tengo una misión. Los días siguientes fueron extraños. Los médicos hablaban de milagro, de recuperación inesperada, de suerte, pero Julie sabía que no era eso. Sabía que había sido llamada y que había respondido. No contó su experiencia al principio. ¿Cómo traducir algo tan sutil? ¿Cómo ponerle palabras a lo que solo puede sentirse? Pero en la soledad de su habitación escribió una frase una y otra vez. El vacío no está vacío, está lleno de todo lo que somos y hemos olvidado, y supo que su vida, a partir de ese instante, no sería la misma. La vida después del vacío. Los días se convirtieron en semanas, y Julie, mientras su cuerpo sanaba lentamente, comenzó a darse cuenta de que lo más difícil no era la recuperación física, era aprender a vivir con una conciencia que ya no cabía en la antigua versión de sí misma. Lo cotidiano se volvió extraño. Ir al supermercado, contestar mensajes, sonreír por compromiso. Todo le resultaba ajeno. Era como si hubiese regresado a una obra de teatro en la que ya no recordaba su papel. Veía a la gente correr, hablar, preocuparse, y ella pensaba: si supieran lo que hay detrás de todo esto, si tan solo se detuvieran un momento. Julie no volvió a ser la misma, pero no en el sentido superficial de quien cambia de hábitos o de amistades, sino en el núcleo más profundo de su ser. Despertaba con gratitud, miraba los árboles como si fueran milagros, escuchaba el silencio como si fuera música y, sobre todo, ya no temía nada. La muerte había dejado de ser un monstruo en la sombra. Ahora era una puerta, una vuelta al origen. No sentía necesidad de convencer a nadie, ni de predicar, ni de explicarse. Solo quería vivir desde la verdad que había recordado, que somos más que esta forma, más que esta mente, más que este nombre. Un día, mientras meditaba bajo un árbol en su jardín,
Sintió la misma presencia que había encontrado en el vacío. Ya no era lejana. Estaba en todo, en el aire, en el tacto del viento, en la respiración. Era como si el universo mismo le susurrara al oído: no necesitas morir para recordarlo, solo necesitas silenciar el ruido y volver al centro. Ese fue su verdadero despertar. Comprendió que aquella experiencia no había sido una excepción mágica ni un escape. Había sido un recordatorio, una llamada, y ahora cada instante era una oportunidad para vivir desde esa conexión. Comenzó a escribir, no desde la mente, desde el alma, historias, sensaciones, silencios. Creó un pequeño blog y sin buscarlo miles comenzaron a leerla. Gente que también había sentido algo, gente que despertaba por dentro sin saber por qué. Julie no se convirtió en maestra, ni en gurú, solo en testigo de que detrás de esta realidad aparente existe un campo de amor silencioso que nos espera a todos cuando soltamos el miedo. Y así, entre respiraciones, caminatas lentas y conversaciones sinceras, Julie entendió que su misión no era hablar del vacío, sino vivir desde la plenitud que ese vacío le mostró, porque el verdadero despertar no ocurre cuando cruzamos al otro lado, ocurre aquí, cuando abrimos los ojos del alma y recordamos el susurro de lo que nunca muere. Tal vez, al llegar al final de esta historia, no sientas que algo termina, sino que algo profundo, antiguo, silencioso, comienza a despertarse, como si las palabras no fueran solo palabras, sino llaves que abren puertas invisibles dentro de ti, como si lo que acabas de escuchar no fuera ajeno, sino un espejo, que por fin te devuelve el reflejo de tu alma. Julie no solo vio algo, sintió, recordó, despertó a una dimensión donde todo lo que creíamos saber se desvanece como niebla bajo la luz del sol, un espacio donde el tiempo no existe, donde la forma se disuelve y donde lo que queda es lo esencial, lo eterno, lo indescriptible. Ese vacío del que habló no era ausencia, era el origen mismo, un mar silencioso lleno de vida sin forma, de conciencia pura. Allí ella comprendió que nunca había estado sola, que nunca había sido solo un cuerpo, que la vida es mucho más que lo visible, y tú, que ahora escuchas esto, quizás también lo has sentido. En un suspiro, en un sueño que parecía más real que la vigilia, en ese instante de silencio que a veces te envuelve y que no puedes explicar. Quizás no necesitas morir para ver, solo necesitas recordar, porque dentro de ti hay una llama, una chispa que no se apaga, una conciencia que lo ha visto todo y que sigue esperando, pacientemente, a que regreses. Regresar no es cambiar de lugar, es cambiar de mirada, es volver a habitarte desde dentro, desde la presencia, desde ese centro sagrado donde nada falta. Este canal no es solo una colección de relatos, es un templo de palabras vivas, es un puente hacia lo invisible, un espacio donde lo sutil se hace audible y lo profundo se honra sin dogmas. Aquí cada historia es un ritual, cada voz es un eco de lo divino que habita en ti. Aquí no se trata de creer, sino de sentir, de abrir el corazón a la posibilidad de que hay mucho más de lo que nos han dicho. Y si sientes que este espacio resuena contigo, no lo ignores. Tu alma sabe cuándo ha encontrado hogar. Suscríbete, no por obligación, sino por conexión. Activa la campana no para seguir un canal, sino para seguirte a ti mismo, en este viaje hacia lo más auténtico de tu ser. Gracias por estar. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Y recuerda, no eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma que por un momento camina en este cuerpo. Y cuando lo olvides, cuando el mundo parezca ruido, cuando sientas que te pierdes, detente, cierra los ojos, escucha el susurro, porque lo que realmente eres nunca muere,
solo espera ser recordado.